Ya que estamos aquí, leamos. Hoy vamos a leer dos textos de Tomás de Aquino y otros dos de Guillermo de Ockham, con los respectivos comentarios de el manual. Vamos con el primero. Leo a Aquino en la Suma Teológica, cuestión 94, artículo 2. Así como el ente es absolutamente lo primero que se aprehende, el bien es lo primero que cae bajo la aprehensión de la razón práctica, que está ordenada a la acción. En efecto, todo agente actúa por un fin y éste tiene razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica sea aquel que se funda en la noción misma de bien. Bien es aquello que todos los seres apetecen. Por tanto, el primer precepto de la ley es: ha de hacerse y procurarse el bien, ha de evitarse el mal. Sobre este principio se basan todos los restantes preceptos de la ley natural, de modo que lo que ha de hacerse y evitarse forma parte de los preceptos de la ley natural en la medida en que la razón práctica natural lo considere como bienes humanos. Y puesto que el bien tiene razón de fin y el mal, de lo contrario, todo aquello a que el hombre se haya naturalmente inclinado, la razón lo considera naturalmente como bueno y, por tanto, como algo que ha de ser realizado, así como lo contrario lo considera malo y vitando. Él será una rata, dirá evitando, ¿no? Bueno, no sé. En fin, continúo. El orden de los preceptos de la ley natural sigue, pues, el orden de las inclinaciones naturales. En primer lugar, hay en el hombre una inclinación que comparte con todas las sustancias, al bien natural, en cuanto que toda su sustancia apetece la conservación de su ser conforme a su naturaleza. De acuerdo con esto, a la ley natural pertenece todo aquello que contribuye a la conservación de la vida del hombre y prohíbe lo contrario. En segundo lugar, hay en el hombre una inclinación hacia fines naturales más específicos que comparte con el resto de los animales. De acuerdo con esto, a la ley natural pertenece todo aquello que la naturaleza enseñó a todos los animales, como la relación del macho y la hembra, la educación de los hijos, etc. En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien conforme a la naturaleza propia de la razón. Así, el hombre posee una inclinación natural a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad. De acuerdo con esto, a la ley natural pertenece lo relativo a tal inclinación. Por ejemplo, que el hombre evite la ignorancia, que no actúe injustamente contra aquellos con quienes ha de convivir, y todo cuanto es relativo a esto. Bien, aquí termina el texto. Vamos con los comentarios. Presentamos el texto dividiéndolo en 3 párrafos con el fin de destacar la secuencia lógica de las ideas en él expuestas. El primer párrafo establece cuál es el primer precepto, por tanto, el más universal. Para ello se recorren los siguientes pasos. A. El bien es lo primero que capta la razón práctica, no lo primero que capta el entendimiento de un modo absoluto, ya que esto es el ente. B. En la noción de bien se basa el primer principio de tipo práctico. Bien es lo que todos apetecen. Obsérvese que se trata de un principio absolutamente general que nada dice sobre que sea bueno en concreto. Sin embargo, y a pesar de su generalidad, el texto excluye toda interpretación mecanicista del bien, al situarlo en el ámbito de los fines. Todo agente actúa por un fin. Y C. De este primer principio depende el primer precepto. Ha de hacerse el bien y evitarse el mal.
Este precepto es igualmente general y, por tanto, carente de concreción. Todo el mundo estará seguramente de acuerdo con él, si bien las interpretaciones de que sea el bien a hacer y el mal a evitar pueden ser discrepantes. El segundo párrafo trata de establecer el modo de concretar el precepto primero y más general. Para ello, se ha de comenzar descendiendo del bien en general al bien humano. A la razón práctica corresponde determinar cuáles son los bienes humanos, los bienes específicos del hombre. Esto ha de hacerse siguiendo el orden de las inclinaciones naturales del hombre. El tercer párrafo pone en práctica la deducción de los bienes humanos, por tanto, de aquello que ha de hacerse y de aquello que, por oponerse a esto, ha de evitarse, a partir del repertorio de las tendencias naturales del hombre. El contenido de este párrafo ha sido ya explicado en el desarrollo del tema. Bien, vamos al segundo texto, que pertenece a una obra de Aquino llamada De la Verdad. Dice así: la naturaleza y la voluntad están ordenadas de tal modo que la voluntad es ella misma una cierta naturaleza, ya que todo lo que hay en las cosas es naturaleza. Por tanto, es congruente que en la voluntad se dé no sólo lo que es propio de la voluntad, sino también lo que es propio de la naturaleza. También hay, pues, en la voluntad una tendencia natural hacia el bien que le es conveniente. Además de esto, a la voluntad pertenece el apetecer algo según su propia determinación y no necesariamente. Esto último le corresponde en tanto que voluntad. Y así como la naturaleza es el fundamento de la voluntad, así también lo que ésta apetece naturalmente es el fundamento y principio del resto de las cosas que apetece. En el orden de las cosas apetecidas, el fin es fundamento y principio de todo lo que es medio para el fin, ya que lo que se busca por un fin no se apetece sino por razón del fin. Por tanto, lo que la voluntad quiere necesariamente y a lo que se halla determinada por una inclinación natural es el fin último, la felicidad y todo lo que ésta incluye, como el conocimiento de la verdad y otras cosas análogas. En cuanto al resto de los bienes, la voluntad no se halla determinada necesariamente a ellos por una inclinación natural, sino que se determina a sí misma sin necesidad. Leamos ahora en los comentarios. Se trata de un texto sumamente significativo relacionado con el tema de la libertad. En general, los filósofos suelen decir naturaleza y libertad, oponiéndolas entre sí. En el reino de la naturaleza no hay libertad, ya que todos los hechos están determinados, bien por agentes exteriores, como en el modelo mecanicista, bien por inclinaciones propias, como es la teleología o el finalismo. Por el contrario, en el reino de la libertad no hay determinación. Esta oposición entre libertad y naturaleza ha llevado a muchos filósofos a considerarlas como dos ámbitos mutuamente excluyentes. Aquino rechaza que ambos términos se excluyan de forma radical. En este texto expone cómo naturaleza y libertad se armonizan en la voluntad. En efecto, la voluntad es una potencia natural que se caracteriza por ser libre. En cuanto a potencia natural, la voluntad, al igual que cualquier ser natural, posee una tendencia o inclinación que le es propia. El objeto de esta inclinación es el bien. La voluntad está, pues, naturalmente determinada a querer el bien. Y puesto que, según Aquino, que en esto sigue a Aristóteles, entre los bienes los hay que son medios y los hay que son fines. La voluntad no es libre de querer el fin último, la felicidad. Lo que la voluntad quiere necesariamente y a lo que se halla determinada por una inclinación natural
es el fin último, la felicidad. Esta determinación de la voluntad respecto de la felicidad no anula la libertad respecto del resto de los bienes particulares. En vez de anularla, en realidad es su fundamento. En efecto, puesto que tales bienes particulares no se presentan como bienes absolutos y definitivos, la voluntad es libre ante ellos. Se determina a sí misma sin necesidad. Vale, hasta aquí el comentario al texto de Tomás de Aquino. Vamos ahora con la lectura de los textos de Occam. Vamos a leer un fragmento del prólogo al comentario a las sentencias de la traducción tomada por Canals. Dice así Occam: digo, pues, que respecto de lo incomplejo puede darse una doble noticia, de las cuales una puede llamarse abstractiva y la otra intuitiva. Pero hay que saber que la noticia abstractiva puede tomarse en dos sentidos. O bien se dice de la que es de algo abstracto, de muchos singulares, y así la noticia abstractiva no es otra que el conocimiento de algún universal abstraíble de muchas cosas. Y en otro sentido se toma la noticia abstractiva según que abstrae de la existencia y de la no existencia y de las otras condiciones que sobrevienen contingentemente a la cosa o que de esta manera se predican de ella. No de modo que se conozca algo por la noticia intuitiva que no sea conocido por la noticia abstractiva, sino que lo mismo totalmente y según razón totalmente idéntica se conoce por una y otra noticia. Pero se distinguen en cuanto que la noticia intuitiva de la cosa es un conocimiento tal en cuya virtud puede saberse si la cosa existe o no. De manera que si la cosa existe, inmediatamente el entendimiento juzga que existe y conoce esto, evidentemente, a no ser que sea impedido por la imperfección de aquella noticia. De modo semejante, la noticia intuitiva es tal que cuando algunas cosas son conocidas, de las que una es inherente a la cosa, o una dista localmente de otra, o de cualquier otro modo dice respectividad a otra, inmediatamente en virtud de aquella noticia incompleja de tales cosas, si sabe si la cosa es inherente o no es inherente, si es distante o no es distante, y así respecto de las demás verdades contingentes, a no ser porque tal noticia sea remisa o de algún modo impedida. Así, por ejemplo, si Sócrates es, en la verdad de la cosa, blanco, aquel conocimiento de Sócrates y de la blancura, en virtud del cual puede, evidentemente, conocerse que Sócrates es blanco, es llamado noticia intuitiva, y universalmente toda noticia incompleja del término o de los términos o de la cosa o cosas, en cuya virtud puede conocerse, evidentemente, una verdad contingente, sobre todo la que es en el presente, es noticia intuitiva. Bueno, pasamos ahora a los comentarios. En este texto expone Occam los dos posibles tipos de conocimiento intelectual de las realidades singulares: el conocimiento o noticia intuitivo y conocimiento o noticia abstractivo. El texto señala la primacía del primero sobre el segundo, ya que el conocimiento abstractivo solamente es posible si se da conocimiento intuitivo de la cosa. A su vez, se distinguen dos tipos de conocimiento abstractivo: aquel en que se prescinde de la existencia o no existencia de la cosa y aquel que consiste en elaborar conceptos universales. Es lógico que Occam denomine abstractivo al primero de los dos tipos de conocimiento. Vale, y continúo. A los dos tipos de conocimiento que acabamos de señalar para distinguirlo del conocimiento intuitivo y oponerlo a él. En efecto, el conocimiento intuitivo da noticia de la existencia de la cosa, el conocimiento que ahora tengo de un perro que está sentado frente a mí. Por el contrario, el conocimiento abstractivo, en el primero de los sentidos señalados, no da noticia de la existencia o no existencia y de las otras condiciones que
sobrevienen contingentemente a la cosa, el conocimiento del mismo perro en ausencia de éste. A pesar de que Occam lo denomine abstractivo, este tipo de conocimiento no ha de confundirse con el conocimiento por medio de conceptos universales. El autor mismo señala claramente que lo conocido por él y por el conocimiento intuitivo es lo mismo totalmente y según razón totalmente idéntica se conoce por una y otra noticia. Obsérvese, en fin, cómo en este texto se señalan los rasgos y caracteres del conocimiento intuitivo que hemos enumerado y explicado en el apartado correspondiente de nuestra exposición. Bien, y leemos el último texto ya, que es muy breve, de Occam, también del comentario a las sentencias. Dice así: así son ciertas cualidades existentes en la mente subjetivamente, a las cuales corresponden por naturaleza las mismas funciones que corresponden a las palabras por institución voluntaria. Por lo demás, no parece que haya un inconveniente mayor en que el entendimiento puede producir ciertas cualidades que sean naturalmente signos de las cosas, que el que puede haber en que los animales irracionales y los hombres mismos emitan naturalmente ciertos sonidos a los que naturalmente corresponde significar algo distinto de ellos mismos. La diferencia es, sin embargo, la siguiente: los animales irracionales y el hombre no emiten tales sonidos, sino para significar ciertas emociones o alteraciones que se dan en ellos mismos. Por el contrario, el entendimiento, cuya capacidad es mayor en cuanto a los signos, puede producir cualidades para significar naturalmente cualquier tipo de cosas. Pasamos ahora, por último, a los comentarios. En este texto se expone la naturaleza de los conceptos universales. Se comienza señalando la semejanza y la diferencia existentes entre los conceptos y los signos lingüísticos. Unos y otros realizan las mismas funciones: suposición, capacidad de hacer las veces de las cosas en la proposición, pero tal función corresponde a los signos lingüísticos por convención, mientras que corresponde a los conceptos por naturaleza. A continuación, el carácter de signo natural propio del concepto se explica por comparación con otros signos naturales emitidos por el animal y el hombre, los gritos, etc. Por último, se señala la diferencia existente entre el concepto y tales signos naturales. La diferencia estriba en que los gritos y el resto de signos naturales de este tipo no significan cosas, objetos, sino solamente estados subjetivos. De ahí que no sean signos lingüísticos. Los conceptos, por el contrario, significan objetos, cosas, y de ahí que posean la función lingüística de la suposición. Y hasta aquí la lectura de este vídeo. Nos queda una y nada, pues nos vemos.